Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por tener esta oportunidad nuevamente para estar aquí con ustedes y comentar, como siempre lo hacemos, el libro de Justo González con nuestro hermano Cristian Ospina. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Hola Selvin, buenas noches, muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Ah, Aquí una bueno, vez más, martes, digo lunes. eh, ¿Qué día es martes. hoy? Martes. Estoy tan perdido, ¿no? Martes por la noche para traer comentario una vez más a Justo González. Y para hoy tenemos, cuéntenos qué capítulo vamos a comentar hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo número 3 del libro de Justo González de Historia del Cristianismo, el cual nos va a estar hablando un poco acerca de la historia de la iglesia en Jerusalén. Y es bien interesante este capítulo, aunque no es muy largo, ¿sí? Probablemente debido a la poca información que hay acerca de lo acontecido, el desarrollo de esta congregación allá en Jerusalén, ¿no? Entonces, pues el libro de los Hechos nos comienza narrando un poco acerca de, pues que nace como una iglesia fuerte, como una iglesia sólida. Sin embargo, como lo mencionaba, hay muy pocos datos acerca de eso, entonces nosotros vamos a ir construyendo o vamos a ir viendo un poco el desarrollo de esta congregación con los pocos datos que tenemos y probablemente algunos escritores, historiadores del primer siglo, pues dan tal vez algún dato mínimo, ¿cierto? Acerca de la historia de la iglesia en Jerusalén. Pues nosotros en el Nuevo Testamento también encontramos que, o sea, aparte del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, pues muy poco se toca acerca de la iglesia, ¿no? Ah, y bueno, entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de cómo fue desarrollándose esta nueva congregación allá en Jerusalén. Y claro, es que a veces las personas dicen, por ejemplo, la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a Ujú, hablar de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero resulta que en el Nuevo Testamento no hay una sola iglesia, sino que hay, por decirlo así, dos grandes iglesias. ujú. Claro, está la iglesia a los Corintios, la iglesia de Éfeso, la iglesia, en fin, un montón de iglesias. Pero hay dos corrientes, ¿no? Una es la que forman estas iglesias gentiles, que Pablo después les predica. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, le está escribiendo a personas gentiles. O cuando escribe a los romanos, le escribe tal vez a una población mixta, también en Corintios, ¿no? Había unos cuantos judíos, pero eran iglesias gentiles. Dentro de los judíos había, por decirlo así, dos iglesias, ¿no? Porque habíamos visto, ¿no? Que anteriormente, en el capítulo anterior, que había dos tipos de judíos. Unos eran los Correcto, judíos que hablaban arameo y otros eran los judíos que hablaban griego, que eran helenistas. Entonces, cuando la iglesia se propaga, pues se propaga en estas dos ramas. Entonces, una va a ser la iglesia de la diáspora y otra va a ser la iglesia de Jerusalén, que es en la que nos correcto. vamos a concentrar hoy, que es distinta en carácter a esta otra iglesia helenista de la cual es Pablo. Entonces, por eso usted decía, por ejemplo, porque a alguien le puede sorprender, no sabemos mucho de esta iglesia. Ujú. Usted dice, oye, pero ahí está toda la literatura del Nuevo Testamento, pero resulta que esas cartas que están en el Nuevo Testamento están escritas para iglesias gentiles, no Correcto. para la iglesia de Jerusalén, Ujú. o para iglesias que están formadas por judíos, aún esas tienen judíos, pero son judíos de la diáspora. Vamos a hablar de esa iglesia de Jerusalén, esa que hemos idealizado, ¿no? Porque cuando uno estudia hechos, ¿no? Aquí viene el punto, que vamos a tocar que es bien interesante. Cuando uno estudia hechos, oye de esa iglesia en Jerusalén algo muy bonito. O sea, uno dice, estos eran de un mismo sentir, era una iglesia sumamente unida, nadie decía ser suyo propio nada, sino que compartían el pan con sencillez y humildad, ¿no? Porque el reporte que nos da Hechos. Pero Correcto. Hechos también nos da otro reporte, solo que a veces uno le pone atención a esas cosas que súper lindas que se dicen, ¿no? Nos da un reporte un poquito diferente. Por ejemplo, todos tenían las cosas en común. Nadie decía hacer suyo nada. Las personas vendían sus propiedades, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran y no había necesitados.
Bueno, pero el mismo Hechos me dice a mí que no todos hacían eso. Pues Ujú, hubo exacto. un varón que se llamaba Bernabé, ¿cierto? Ujú, Él sí da su propiedad en Jerusalén, la vende y trae el dinero, o sea, Bernabé lo hace. Pero a continuación me aparecen un par de personajes, Ananías y Zafira, y resulta que Ananías y Zafira, pues, es un problema porque ellos sí venden su propiedad, pero no traen la plata, que se quedan con ella y le mienten al Espíritu Santo. Que comentario aparte, a mí siempre me gusta hacerlos ahí. El problema de Ananías y Zafira no fue que no fueran tan desprendidos y no dieran ujú. la plata completa, como a veces se dice, porque en las iglesias les gusta sacar la plata a la gente. Entonces, mire, estos no le dan toda la plata. Sí, sí. Pero no es eso, sino es haber mentido a Dios, Es ¿no? correcto. Pedro lo dice, mintieron al Espíritu Santo. Ujú, Ah, y tenemos ese problema, entonces no todos dan sus propiedades. Que no había gente necesitada, bueno, ahí adelantito vamos a tener nosotros, si mal estoy en el capítulo 6, vamos a tener nosotros que correcto. hay unos hermanos que son griegos Ujú, que se están quejando de que sus viudas no están recibiendo el sustento como la reciben otros. Entonces, dicen, mira, ustedes a las viudas de los hebreos ujú. las cuidan, pero a las viudas de los griegos Sí, no. exacto. Y sí, Selvini, parece que el problema de esa diferencia entre los judíos más puristas y los judíos que habían sido helenizados, pues parece que ese problema se traslada de igual manera también a la iglesia, porque precisamente allí en el libro de los Hechos, incluso en los mismos comienzos de la iglesia en Jerusalén, pues este problema también aparece por el hecho de que hay, bueno, hay una murmuración de que los hermanos griegos estaban descuidando a las viudas, ¿no? Entonces, ese problema parece que se traslada también a la congregación y entonces surge allí ese conflicto pues, acerca de las viudas y el conflicto se da por alguna diferencia que existía entre los judeocristianos más tal vez apegados a la tradición y los judíos que ahora eran cristianos, pero que venían de un trasfondo griego también, ¿no? Sí, bueno, hay que aclarar eso, ¿no? Para las personas Ujú, que nos escuchan, que ahí en Hechos 6 dice Lucas, los griegos correcto. murmuraban contra los judíos o los Ujú, hebreos, pero la palabra griego ahí es heleniqué, ¿no? ujú, exacto. Y heleniqué quiere decir helenista. Entonces, a veces uno piensa que es que había griegos, ¿ve? Esos no son griegos. Ujú. Eso es como los mojados que se van para Estados Unidos y ya nacen allá hijos de latinos, Sí, sí, morenos como nosotros, y uno le dice gringos, ¿no? sí, Entonces, sí, esos no son griegos, correcto. son judíos que hablan griego, por eso se le llama griegos, porque a los gentiles todavía no se han convertido a la iglesia. Es Es hasta el correcto. capítulo 10 que aparece el primer gentil, que va a ser Cornelio, el primero que es agregado a la iglesia siendo gentil. En este momentito nosotros no tenemos gentiles, tenemos dos tipos de judíos. Los judíos que hablan arameo, es que ahí también cuando la Biblia dice hebreo, aclarando aquí, no estamos en estudio de griego, ¿no? Sí, sí, Pero es sí. que en griego aparece la palabra hebraión. No necesariamente aquí, sino varias veces. Varias veces. O sea, dice Pablo les habló en hebraión. Pero hebraión en griego significa hebreo o significa arameo, según sea el contexto. No hay una palabra para arameo en griego. Es la misma palabra la que funciona para los dos. Entonces, aquí es gente semita, vamos a decir, que habla semita, que habla arameo, porque el hebreo en Ujú, este momento ya no se habla. Ya es es una correcto. lengua de los eruditos nada más, ya es una Ujú. lengua muerta. En este momento no se habla, sino que se habla es arameo. Entonces, hay una iglesia, la mitad es aramea, la mitad es griega, entonces, a estos es a los que Lucas llama a los helenistas. ¿O Exacto. qué, no? Y mire que, bueno, ese problema también que existía ahí, pues digamos que alguna forma de que se trató de solucionar ese problema era que cuando surgió el conflicto precisamente de las viudas desatendidas, a los que se escogen allí son hombres cuyos nombres son griegos.
¿sí? O sea, pertenecían, digamos, a esa parte de la iglesia, de esa nueva iglesia, que pertenecían a los judíos helenizados, ¿no? Que ahora, pues ahora son cristianos. También vemos más adelante, por ejemplo, cuando surgió el conflicto con Esteban, pues los que asesinan a Esteban tienen muchas cosas en contra de los griegos, ¿cierto? Son antihelenistas. Y vemos tal vez que fueron un poco más severos con Esteban que lo que fueron incluso con Pedro y Juan cuando fueron arrestados, ¿no? Sí, mira, ahí, perdón por interrumpir, ¿no? Pero Dele, tranquilo. el rol del templo, ¿no? El rol del templo. Justo González menciona así de pasada el rol del templo. Sí. Bien, los judíos eh, arameos, le voy a llamar, Ujú, esos judíos arameos, que son los apóstoles, no estoy seguro de decir los 12, ¿no? Porque los apóstoles tienen nombres hebreos. ujú. Los 7 diáconos, de hecho 6, lo voy a llamar diáconos, aunque ahí ya probablemente alguien me va a comentar ahí en en el Facebook, hermano, ¿dónde dice que son diáconos? Y tiene razón, ahí no. Pero lo vamos a llamar diáconos, sí, solo es para diferenciarlos. Estos 7 diáconos tienen nombres griegos, como usted bien dijo, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros podemos saber qué nombre es griego y qué nombre es hebreo, porque uno se declina y el otro no. O sea, el griego es una lengua declinable, el hebreo no. Entonces, uno bien sabe cuando escucha un nombre, es como en inglés y en español, te llamas David o te llamas David. David ¿cómo se llama este? Es gringo, ¿no? Bueno, variando ahí, de los apóstoles hay uno que tiene un nombre griego, que es Felipe. Ujú. Correcto. Por eso es que en Juan 12 dice que unos griegos buscaban a Jesús y hablaron con Felipe. Y uno dice, pero ¿por qué con Felipe? ¿No? Porque Felipe tiene un nombre griego. Esa es la razón. No estoy seguro con Andrés, ¿no? Andrés, el hermano de Simón, porque Simón sí es hebreo. Pero Andrés tiene un nombre extraño, porque Andrés significa varón en griego. Varón. Y Bartolomé es una mezcla un poquito rara porque Bar es hijo de, eso significa en hebreo, y Ptolomé es de Ptolomeo, es Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Ahí me queda un poquito extraño, ¿no? Pero en términos general, los apóstoles son arameos. Ahora, Ujú, solo quiero comentar esto. El rol del templo, dije. ujú. Resulta que para los judíos, la nueva religión, el cristianismo, por decirlo así, no es una nueva religión para ellos. O sea, ellos no están pensando, debo dejar de ser judío y convertirme a Cristo. Mm. ¿Por qué no están pensando eso? Número uno, porque Cristo mismo, Jesús, era judío. Y la palabra Cristo en hebreo es Mesías, ¿no? Ujú. Mesías era lo que ellos, número dos, era que el judaísmo mismo tenía la esperanza escatológica de la venida del Mesías. Entonces los cristianos como Pedro, como Andrés, como Bartolomé, ellos no están pensando, vamos a dejar de ser judíos y ahora nos convertimos en seguidores de Jesús, sino ellos están pensando dentro de nuestro judaísmo que creemos en un solo Dios y en un Dios que va a enviar a un Mesías en el futuro. Dios está cumpliendo esa promesa y nos está enviando a ese Mesías. Entonces ellos están pensando que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y de la ley. Ellos Ujú. no dejan de ser judíos. Y entonces ellos todos los días, la costumbre de todo judío piadoso, suben al templo a orar, porque el templo era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, como Correcto. buenos judíos. Ujú. Pero cuando uno analiza, ¿no?, a estos otros 7 diáconos y analizamos por ejemplo, a Esteban, A Esteban. que Hechos se concentra tanto en Esteban, más que Ujú. en Pedro. Y claro, esto va a sorprender porque uno dice, pero ¿cómo que en Pedro? Bueno, cuenten ustedes los versículos que tiene el discurso de Pedro en Pentecostés y luego cuéntenos con los versículos que tiene el discurso de Esteban, Muy extenso. el capítulo, ahora sí me quedé corto, 7, ¿no? De 7. Hechos. Ujú. Entonces, cuenten esos versículos, perdón si soy impreciso, ¿no? Cuenten esos versículos y van a ver que el discurso de Esteban tiene el doble.
O sea, es Ujú. el doble de tamaño, es más importante. Y en ese discurso, Esteban critica el templo. O sea, Correcto. dice, ¿ustedes creen que lo acusaron en primer lugar de blasfemar contra el templo? Y Ujú. lo que él les termina diciendo es, si ustedes creen que Dios habita en esta Es correcto. cosa hecha de piedra, entonces la perspectiva que tienen del templo unos y otros es muy diferente. Es correcto. Por ejemplo, cuando se contrasta con el discurso de Pedro, eh, Esteban añade, ¿cierto? Porque es, o sea, mucho de lo que utiliza Pedro, pues Esteban lo utiliza, pero Esteban añade el punto del templo, ¿no? Y pues obviamente, pues eso digamos que les dio mucha más cólera a aquellos que lo estaban escuchando, que definitivamente eran antihelenistas y veían en ese punto que toca Esteban una, digamos, como una crítica a las tradiciones judías, a la religión judía. Y mire, lo que pasa es que pensando ahorita, Selvin, y es parte de la idealización que incluso nosotros hacemos hoy en día acerca de la iglesia, y es pensar que la iglesia nuestra doctrina, el conjunto de nuestra doctrina apareció inmediatamente. Pedro dio el discurso y olvidamos que para que el judaísmo saliera o se desprendiera del cristianismo totalmente, pues fue un proceso bastante largo. Algunos dicen, bueno, es que el cristianismo se desliga del judaísmo, y algunos otros dicen, no, es el judaísmo, es el que va apartando poco a poco el cristianismo, así como la imagen de una madre que va destetando a su hijo. Entonces, si parte de la idealización que nosotros hacemos hoy en día de la iglesia es pensar que el cristianismo como nosotros lo conocemos apareció así inmediatamente después del discurso de Pedro, y no fue así, porque los judíos no veían como algo nuevo, ¿cierto? El detalle que añadían nuevo pues era la llegada del Mesías en realidad. Sí, bueno, lo que acaba de decir ya me dio que pensarlo. Como no me está preguntando, pero yo voy a decir que tal vez las dos. Mira, hoy en día, ya me voy a meter a problemas, pero hay mucha gente que ama el judaísmo, ¿no? Ujú, Que le encanta ese rollo. Yo no soy de ellos. Yo no soy de ellos. A mí no me gusta, yo soy más griego, ¿no? Yo estudié, me manejo mis cositas en hebreo, pero a mí sí, me gusta sí. el griego, ¿no? Ahí puedo opinar diferente. Ajá. Pero entonces dicen que la iglesia se volvió griega y que realmente debería de ser judía. Pero hay aquí un desvío. Voy a dar mi comentario sobre eso. Ujú, En efecto, vamos a estar de acuerdo. Eso es lo que dice Justo González, si usted y yo estamos de acuerdo, de que en Hechos 2 Pedro da ese discurso en que presenta a Jesús como Señor y Cristo y tiene claros ciertos aspectos importantísimos. Por ujú, ejemplo, que uno necesita bautizarse, que uno ujú, necesita arrepentirse, él lo tiene claro. Pero hay cosas que él no tiene claras y ninguno de los demás apóstoles tiene claro. Por ejemplo, que el cristianismo también es la salvación en Cristo, también es para los gentiles. Van a ujú, pasar 10 capítulos en Hechos hasta ujú. Cornelio, que él se va a venir a dar cuenta de, ay, o sea, el Espíritu vino sobre Cornelio, los que estaban con él. Entonces, mira que Dios no hace acepción de personas. Pero no lo tenías claro antes. Una buena pregunta. ¿No tenías claro antes? No, no lo tenía claro. Ujú. Que los cristianos no estaban obligados a guardar la ley. Una cosa que menciona Augusto González, bien interesante también, es que eh, los judíos de Jerusalén, ¿no? Ellos guardaban el sábado. Bueno, vengo aquí, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, nosotros no guardamos el sábado, Ujú. y yo no lo guardo. No pienso que sea malo que usted lo guarde. Quiere guardarlo, guárdelo, porque Romanos 14 dice que el que guarda un día, pues para el Señor lo hace, y el que no lo hace, pues para el Señor no lo hace. Entonces, yo no me voy a meter a la vida privada y a la piedad privada de cada quien. Pero yo no lo guardo. Pero estos cristianos de Jerusalén, ellos sí guardaban el sábado. Es correcto, Le duela a quien le duela, ¿no? Guardaban el sábado. correcto.
pero al mismo tiempo observaban la cena del Señor el primer día de la semana. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, guardaban 2 días. No, 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 no. Es que el domingo ellos no lo guardaban. O sea, no es que ellos reposaban el primer día de la semana, no, ellos guardaban el sábado como buenos judíos, de no hacer ninguna obra, de hacer todos los ritos que tenían ellos, que no son los mismos que tienen los judaizantes hoy en día, porque el judaísmo ha cambiado en 2000 años. No son los mismos, pero hacían sus ritos. Pero el primer día de la semana ellos observaban ese día para participar del pan y del vino. Ujú. Celebraban la resurrección de Cristo porque él resucitó el primer día de la semana, pero no guardaban el domingo. Pero entonces tenían estas dos costumbres. Cuando nosotros entramos a los gentiles no están obligados a guardar el sábado, ni a Ujú. practicar la circuncisión, ni el diezmo, y qué sé yo, otras cuantas cosas que son de la ley. Y la iglesia no lo sabía, Pedro no lo sabía en Hechos 2, ni los demás, sino que van a pasar 15 capítulos el concilio de Jerusalén, que se da en el año, ayúdame Cristian, es en el año No, 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 no. 50 de nuestra era, más o menos lo datan ahí los eruditos, por el año 50. Si la iglesia nace en el Sí. año 29, como habíamos dicho la vez pasada, que generalmente se dice 33, pero ese es un error de cálculo, digamos. Es un error de cálculo que se ha hecho problema de Gregorio, el Papa Ujú. Gregorio VII, que mandó a hacer el calendario gregoriano, que equivocaron unos días. Pero la iglesia tiene 20 años de existencia ya, cuando se dio cuenta de esta tremenda verdad. Entonces, en efecto, hay toda una progresión en que la iglesia se va haciendo menos judía y que el judaísmo al mismo tiempo se va apartando del cristianismo. Entonces, a la pregunta o lo que usted comentaba, ¿será que el cristianismo se va haciendo menos judío o el judaísmo se va desligando de este movimiento mesiánico? Yo diría que son las dos. O sea que las Ujú. dos cosas van sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Sí, así es. Entonces bueno, entonces ya pudimos ver un poco acerca de pues esas grandes diferencias que existieron allá y de esa idealización que se hizo. Y eso nos va a dar paso entonces a hablar un poco acerca de la vida religiosa de los cristianos, de los primeros cristianos allí en Jerusalén, ¿sí? Cómo ese conjunto de creencias de lo que estábamos hablando, de que ellos no ven como que ahora tienen que hacer nuevas prácticas, sino que el detalle, bueno, que se añade es que ya se dio el cumplimiento de la llegada del Mesías, pero de ahí todos lo siguen haciendo prácticamente igual. Eh, por ejemplo, el reunirse el día sábado. La cuestión, incluso nosotros podemos darnos cuenta, es que cuando el apóstol Pablo habla acerca de las prácticas judías, él casi siempre se lo está mencionando es a los gentiles y de alguna manera animando a los judeocristianos que no, o sea, no hay que obligarlos a los gentiles, no hay por qué obligarlos a esta práctica. Sin embargo, no vemos un rechazo total del apóstol Pablo por estas prácticas dentro de los judeocristianos, ¿no? Sí, es que es la forma en que ellos mostraban su piedad. Ujú. Y uno lo tiene que Exactamente. entender, o sea, porque a veces, por ejemplo, ciertos ritos como los ayunos. Nosotros vamos a ver en Hechos que los apóstoles ayunaban. Todos lados están ayunando. O sea, Ujú. eso no es ayuno. Sí, sí. Pero uno tiene que comprender, ¿no?, que ellos son judíos y parte del judaísmo implica practicar ayunos. Ujú. Ya, es interesante el tema del ayuno, ¿sabe? Porque este no está dentro de la ley. O sea, uno revisa el Pentateuco y en ningún versículo del Pentateuco, de la ley, de la Torá, podríamos decir, dice ayunarás. Pero los judíos, ya del segundo templo, o sea, los judíos, y no sabemos cómo empezó esa práctica exactamente, ayunaban 2 días a la semana, ¿no? Lunes y los jueves. Los Eran sus jueves. 2 días, como el fariseo en Lucas, ¿no? Que menciona, yo ayuno 2 veces por semana, que es el típico judío, ayunaba 2 días por semana. Entonces, estos cristianos empiezan a ayunar también, o sea, igual que los judíos, solo que cambian no, los días, ¿no? Cambian Entonces, los días, sí. ellos ayunan Los los, martes, los martes y los viernes. los miércoles, Ay, miércoles y viernes. miércoles y viernes.
Es que, y no se sabe por qué. Algunos especulan que es que ayunaban miércoles porque recordaban la tradición de Judas, que en ese día fue cuando Judas Ujú. hizo el trato con los fariseos, y el Sí, sí. viernes porque ellos ayunaban por la muerte de Jesús, o sea, en conmemoración de la muerte. Entonces practicaban esos ayunos porque eran de tradición judía, ¿no? Cuando la iglesia se hace gentil, entonces esas prácticas empiezan a terminar y empiezan a tener un sentido un poquito diferente. Pero Ujú. en efecto ellos seguían siendo judíos. Su piedad era la piedad judía. Su ética era la ética judía. Su Biblia era el Antiguo Testamento. O sea, Correcto, esto es bien correcto. interesante. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía Nuevo Testamento. O Sí. sea, es raro, ¿no? Pero por ejemplo, en el año 50, en el día del concilio, ¿qué Ujú. leía esa iglesia en sus cultos? Ellos leían el Antiguo Testamento. ¿No leían ellos el Nuevo Testamento? No, porque el primer documento del Nuevo Testamento en ser escrito, según la mayoría de eruditos, o es Gálatas o es Primera Tesalonicenses. Y yo creo que Gálatas es tardío. O sea, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que es el primer documento, pero igual, uno equivoca, ¿no? El primer documento, entonces, que la mayoría de los eruditos reconocen o reconocemos como el primer documento a ser escrito, es Primera Tesalonicenses, año 49. Entonces, quiere Ujú. decir que tiene un año de existencia esa carta nada más. El resto no se ha escrito, Corintios no se ha escrito, Romanos no se ha escrito, las pastorales mucho menos, Hebreos, Ujú. nada de eso se ha Exacto. escrito. ¿Qué leían ellos en su culto? Leían el Antiguo Testamento. Sobre todo, los Salmos, y nosotros no predicamos de los salmos. Es curioso, ¿eh? Sobre todo los salmos e Isaías, pero no Isaías del 1 al 40, sino Isaías del 40 en adelante. Es el texto más citado, o el libro más citado por el Nuevo Testamento, por los cristianos, obviamente, del Nuevo Testamento. Sí, y mire que interesante también pensar en el punto de la cena del Señor, hablando esto un poco de la vida religiosa, porque nosotros de un tiempo para acá le comenzamos a hacer más énfasis a la muerte, ¿cierto? A la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos en un comienzo lo que hicieron fue un énfasis, fue en la resurrección. Sí, Y en la resurrección, pues ellos lo veían con gozo, porque era el cumplimiento, pues, de lo del Mesías, ¿no? Del Mesías que estaban esperando. Entonces, decía un autor ahí que nosotros, bueno, hicimos, bueno, Justo González, precisamente, lo estuve leyendo, decía que nosotros, pues, ahora hacemos más énfasis en la muerte, o sea, nuestros cultos los hemos convertido como en una especie de ceremonia de la muerte, ¿cierto? Como un funeral, como un funeral. Pero ellos no, ellos comenzaron y el énfasis que hicieron ellos fue en la resurrección. Por eso dice que en el partimiento del pan con gozo. sí, bueno, el hecho de que lo hicieran el primer día de la semana, ¿no? Correcto. O sea, nosotros no sabemos cuándo Cristo murió. Ya, me va a meter a otro problema aquí. Estoy tratando de incentivar a que hagan preguntas, aunque no las hacen los hermanos. Oiga, están tímidos. Pero, espera, nosotros no sabemos cuándo Cristo murió. ¿Qué día murió? No lo sabemos. Ujú. Eh, la tradición dice que fue un viernes. Por eso Max Lucado escribió su libro 6 horas de un viernes. La tradición dice que fue un viernes, pero Ujú. nosotros no sabemos qué día murió. Claro, se deduce viernes porque sabe uno que el día siguiente era día de reposo, ¿sí? Ujú. Y de gran solemnidad, ¿no? Pero como también estamos en la Pascua, el 14 de Nisan, entonces el 15 de Nisan es día de reposo independientemente de qué día de la semana caiga. Así que cuando se dice que después de la muerte de Jesús había un día de reposo de gran solemnidad, no se refiere al día sábado regular de la semana, sino a ese 15 de Nisan, que era día de reposo. Pudo haber muerto Jesús un miércoles, un jueves o un viernes, cualquiera. Pero lo que sí sabemos es el día de la resurrección, primer día de la semana. Y los primeros judíos, los primeros cristianos judíos, celebraban la cena del Señor el domingo, porque recordaban su resurrección. Y es más, Pedro en Pentecostés, por ejemplo, él no predica que Cristo fue crucificado,
sino el énfasis de su predicación es que a este Cristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o sea, ha resucitado. Entonces, ese es un énfasis general en el Nuevo Testamento. No es que desconocieran la muerte de Jesús, y menos la muerte en cruz, porque en Ujú. primera los Corintios, Pablo le dice a los Corintios, no, me propuse entre vosotros no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Pues, sí se predicaba la cruz de Cristo, pero el énfasis iba sobre su resurrección. Y de hecho también, por la razón por la cual Justo González dice eso, es porque, bueno, cuando yo estaba sacando estos cursos de historia allá en la Universidad de Abilene, en Estados Unidos, nos hicieron ver eh, un libro sobre pinturas cristianas, Ujú. sobre reliquias cristianas, pinturas e imágenes, ¿no? Resulta que las pinturas cristianas del año, vamos a decir 400, porque no tenemos pinturas del año del siglo primero, segundo y tercero, nosotros no tenemos eso. No sabemos si las hicieron, las destruyeron, qué. Pero no hay arte cristiano, sino aparece hasta Constantino en adelante. Bueno, del año, vamos a decir 400, 300, hasta Ujú. el año 1000, siempre se pintaba a Cristo resucitado. Correcto. Del año 1000 en adelante, ya el catolicismo romano empieza a venerar la muerte, o sea, al Cristo crucificado, el crucifijo, el sufrimiento y todo eso. Y tanto así que en la tradición católica la parte más importante durante Semana Santa es la procesión fúnebre, ¿no? De la marcha fúnebre, vamos a decir, y no el domingo de resurrección. Eso ya es como cerramos esta cosa, ¿no? Entonces, ese es el énfasis que se le hacía a la resurrección en esa iglesia primitiva. Ellos celebraban la resurrección de Jesús. Claro, porque, o sea, el hecho de que ellos como judíos hubieran aceptado el cristianismo tenía que ver precisamente con la esperanza mesiánica. Y esa esperanza mesiánica no hubiera tenido ningún sentido si el Mesías hubiera continuado muerto, que no hubiera resucitado en ningún momento. Entonces, por eso nosotros vemos ahí que pues la iglesia del primer siglo comenzó a tener esa transición entre pues, las costumbres judías y lo que ahora esa nueva, pues, por decirlo de alguna forma, ellos no lo veían así, pero la nueva religión, ¿cierto? Tenía que ver con la esperanza mesiánica y ese Cristo resucitado, el cual a ellos le estaban dando más énfasis a ese sentido. Ah, ahora, vamos a hablar un poco entonces acerca de pues los dirigentes, ¿cierto? Que habían allí en Jerusalén. Y pues nosotros sabemos, por lo que nos dice el libro de los Hechos, pues que los 12 apóstoles permanecieron allí en Jerusalén en un comienzo. Más adelante es que ellos comienzan a ir a otros lugares, pero digamos que las demás iglesias, cuando fueron naciendo las demás iglesias ya años más adelante, veían en la iglesia de Jerusalén a los principales dirigentes de lo que ellos ahora creían, ¿no? Y bueno, entre estos dirigentes incluso habían unos que sobresalían más que los otros, por algunos datos también, incluso el apóstol Pablo lo menciona, habla de Pedro y de Juan como los pilares de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Sí, mira, es diferente como uno se lo imagina, ¿no? Ujú. Hace un rato me puse ahí a leer un poquito, ¿no? Internet, Wikipedia, ¿no? Le hacen mala propaganda a Wikipedia, pero a mí me gusta. Aprendo un montón de Wikipedia y YouTube. Ahí estaba analizando y claro, me voy a topar con artículos en términos general católicos. Ujú, es Y correcto. estos artículos católicos, pues generalmente van a decir que Pedro era la cabeza de la iglesia, ¿no? Que era el mero mero, ¿no? Y en verdad, parte de razón hay. O sea, Pedro es el que predica en Pentecostés, Ujú. Pedro es el que le habla a A Cornelio, ingresa Cornelio. a los gentiles. Pero cuando llegamos a, bueno, y es más, Pedro y Juan
son los que sufren la persecución, los azotes. Y cuando Felipe no le predica el evangelio a los de Samaria, la iglesia de Jerusalén envía a Pedro y Juan una vez más para que confirme a los hermanos allá y ponga las manos sobre ellos para que reciban los carismas del Espíritu Ujú. Santo, los dones del Espíritu Santo. Listo. Entonces Pedro y Juan son los pilares. Los dos, no uno, ¿no? Los dos. Es correcto. Él los mandaba de dos en dos. Pero cuando uno llega al concilio de Jerusalén, en el año 50, decíamos, Hechos capítulo, dije el año 50 pensando en Hechos capítulo 15, o sea, iba a citar el capítulo en Hechos 15, uno se va a fijar, si uno lee detenidamente ese capítulo, se va a fijar que el que lleva las riendas de la iglesia en Jerusalén no es Pedro, Mm, mm. no es Pedro, sino es Jacobo, Correcto. que El nosotros en hermano la de Jesús. traducción española le llamamos Santiago. Es que este Jacobo sí ha tenido una de nombres, ¿no? Porque los gringos le dicen James. Y uno dice, ¿qué tiene que ver James con Santiago. Jacobo Oh, ujú, y con Santiago, ¿no? ujú, ¿Qué tiene que ver Tiago, Diego, Santiago, Jaime, James con Jacobo en la Biblia? Pues resulta que es el mismo nombre que ha recibido todas esas derivaciones, y no me voy a poner aquí a explicar lingüística, de cómo es que a través del latín Jacobo termina siendo James o Jaime, ¿no? ajá. ¿Cómo termina siendo? Bueno, aquí lo vamos a llamar Santiago. Este Santiago no es apóstol. Este Santiago no es apóstol. Mm, mm. El líder de la iglesia en Jerusalén es el hermano de Jesús, ¿no? Nosotros decimos el hermano en la carne de Jesús, porque no tenemos ningún problema con pensar, suponer que María tuvo Ujú, más hijos. O sea, eso para nosotros no es un problema. Y Marcos dice que uno de sus hermanos se llamaba Jacobo o Santiago, depende de la traducción, y luego este se viene a convertir en un líder en la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿cómo explica la Iglesia Católica esto? Pues dice que no era hermano de él, sino que era un primo, ¿no? Al cual se le llamaba hermano, y que ese primo es Santiago el menor. Es que entre los apóstoles había un Santiago mayor y un Santiago menor. Se ujú. supone que uno era alto y el otro era chaparro, ¿no? Y que utilizan chaparro aquí en Colombia, sí, chaparro para los bajos de estatura. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Ok. Ajá. Bajo estatura, ¿no? Algo así como yo, ¿ah? Pequeñito. Entonces, Santiago el menor, y que era el hijo de Alfeo, ¿no? Y que este es el Ujú, líder de la iglesia. La verdad que nosotros no sabemos qué Santiago exactamente es, pero este que se llama hermano del Señor, se le conoce así, viene a ser el líder en la iglesia en Jerusalén. A este el sumo sacerdote lo mandó matar en el año 62. ujú, De hecho, lo recuerda, este escritor, historiador judío, Flavio Josefo, menciona en un párrafo a este hombre, ¿no? Menciona que, dice Josefo, que murió Festo, que era el gobernador de Judea, y que luego entonces el César mandó a uno que se llamaba Albino, que viniera a ser gobernador, pero entre tanto que este venía, el sumo sacerdote que se llamaba Anás, pero no el mismo Anás bíblico, ¿no? Es otro, ¿no? Es Anás, hijo de Anás. Eh, este sumo sacerdote aprovechó la situación y entonces trajo a varios cristianos ujú, ante el concilio, Santiago o Jacobo, que Josefo llama Jacobo el justo, o sea, le pone el título, el sobrenombre de justo, ¿no? Y que ujú. entonces a ellos los apedrean y los matan en el año 62. Y prácticamente inculpa Josefo con todo y ser judío, porque había muchos judíos que verdaderamente admiraban a este líder de la iglesia, ¿no? Con todo y ser judío, él dice que no se debió haber matado a este hombre, ¿no? Que esto fue porque el sumo sacerdote le llevaba le llevaba riña y era un hombre justo que no debía morir apedreado, como en Ujú. efecto murió. Entonces, el liderazgo no era tanto como uno lo considera. Sí, mire, me causa mucha curiosidad por el mismo hecho de que como alguien que no, pues, que no fue apóstol, llegó a convertirse en una figura tan importante
en cuanto a prestigio y autoridad, gozar de tanto prestigio y autoridad ahí en la iglesia de Jerusalén, y precisamente tratarse de el hermano de Jesús, ¿no? Porque recordemos que la misma familia de Jesús consideró en algún momento que Jesús, algo andaba mal con Jesús. ¿Cierto? Que algo no estaba muy bien con Jesús. Y como más adelante este hombre, hermano de Jesús, quien había dudado de Jesús, se convierte en una figura tan determinante, incluso lo ponen por encima, lo que usted estaba hablando, ¿cierto? Ponen por encima de autoridades como las de mismo Pedro y Juan, ¿no? Sí, bueno, pero eso también pasa con Pablo. Ujú. Es que aquí es donde existen dos tipos, o sea, no todos los pecadores, voy a decirlo, son malos. Qué raro lo que acabo de decir, no todos los pecadores son malos. Resulta que, por ejemplo, Pablo es perseguidor de la iglesia, muy Ujú. bien, pero él lo hace con una conciencia limpia. Correcto. Él cree que está haciendo lo correcto. Ujú. Y entonces el Señor lo convierte en el gran apóstol a los gentiles. Parece que lo mismo pasaba con Santiago. O sea, que él tenía una conciencia correcta. O sea, no creía que su hermano fuera gran cosa porque lo vio crecer. O sea, con este jugábamos, o qué sé Sí, yo. sí, sí. Y no voy a creer lo que está pasando, ¿no? Pero es aquí donde, si uno analiza primero a los Corintios capítulo 15, no tengo mi Biblia conmigo, pero el apóstol Pablo declara el Evangelio, ¿no? Eh, y dice, es la muerte, sepultura, resurrección de Jesús, y que Ujú. Jesús luego apareció, ¿no? Entonces, aparece allí, dice que apareció a los 11 y después apareció a Santiago solito. Entonces uno se pregunta por qué razón tenía que aparecer Santiago. Entonces algunos han especulado que ahí es la conversión de Santiago en el momento en que Jesús se le aparece a él personalmente resucitado y a lo menos le queda otra más que creer. Y es curioso porque lo mismo sucede con Pablo. O sea, Jesús resucitado se le aparece en el camino a Damasco y a él no le queda nada más que creer. Entonces, a estos dos personajes parece que Jesús personalmente se les aparece, ¿no? Así es. Y bueno, ahora hablando ya, al final, hay varios comentarios, ¿no? Entonces al final vamos a estar, y preguntas incluso, entonces al final vamos a estar respondiendo algunas de esas preguntas, pero para ir ya tal vez aterrizando un poco Ajá. en qué terminó la iglesia. La iglesia de Jerusalén, pues Justo González lo llama como el ocaso de la iglesia judía, ¿no? De la iglesia allí en Jerusalén. Y es bastante curioso por el hecho de que a pesar de que nace como una iglesia fuerte, con el tiempo fue perdiendo esa fuerza. O como podrían considerar algunos, fue perdiendo esa importancia, porque uno cuando ve que la iglesia en Jerusalén fue la primera y que allí estaban los apóstoles y que gozaban de tanto, digamos, prestigio, de tanta autoridad dentro de la comunidad, es increíble uno pensar, es como alguien podría pensar en la iglesia, en la primera iglesia de Cristo más fuerte en su país y que de repente esta iglesia pues desapareciera. No, es que pasa, Cristian. Yo siempre digo que las iglesias son seres vivos y los seres vivos son los que nacen, crecen, se reproducen y después de que se han reproducido mueren. Entonces, esto es bien importante para las iglesias viejas porque en términos general ellas dejan de reproducirse. Ujú. O sea, es que eso a veces uno no lo entiende. Toda iglesia debe ser misionera o se extingue. Sí. Hay una iglesia en el norte de Israel, que es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es una iglesia misionera. Y eso la convierte en la iglesia de donde Pablo, Bernabé son enviados a predicar. Y eso la convierte en una gran iglesia que va sustituyendo a la de Jerusalén. Ahora, hay un problemita aquí que nosotros no hemos mencionado. Hay dos persecuciones narradas en Hechos. Ujú. Dos persecuciones. Decíamos en un principio que en Jerusalén existían dos iglesias. Una de corte judío, aramea, y una helenista. Y que los 12 apóstoles dirigen la de Jerusalén, la iglesia aramea,
mientras los 7 diáconos dirigen la griega. Hay un escritor católico jesuita muy bueno que se llama Zenén Vidal, pero lo que pasa con él es que es muy crítico también, entonces yo no lo recomiendo así como lectura para los hermanos tan fácil, ¿no? Hay que leerlo con lupa. Zenén Vidal. Tiene un libro muy bueno que tal vez se pueda encontrar en internet que se llama Saulo de Tarso a Roma, la biografía de Pablo. En esa, él escudriña, medita sobre hechos y es bien interesante las conclusiones a las que llega. Entonces dice, mira, aquí escogieron a 7 para cuidar las mesas, pero si te fijas, nunca se les mira cuidando las mesas, sino que se les ve predicando. Primero, Esteban dando su discurso que lo lleva a la muerte, y después Felipe predicando en Samaria, predicando luego al eunuco, y luego teniendo aquellas hijas que eran profetisas, y se le llama Felipe el evangelista, no le llama Felipe el diácono, Es Felipe el correcto. evangelista, lo conoce la historia después, o hechos. Entonces dice, están estas dos iglesias y que los 7 diáconos, más que diáconos, son, voy a llamarlo, líderes en los que lideran esta iglesia helenista. La primera persecución se da a propósito de la muerte de Esteban. A Esteban se le mata por blasfemar contra el templo, Es por decir correcto. que el templo no es el lugar donde Dios habita, porque Dios Ujú. no habita en casas o en templos hechos por manos humanas. Va, lo mata. Y se desata una gran persecución, tan grande que Saulo de Tarso va a Damasco para perseguir a la iglesia allá. Pero, curiosamente, huyen de Jerusalén los hermanos, menos los apóstoles. ¿Cómo es posible que persigan, maten a un diácono como Esteban, persigan al resto de la iglesia y a los apóstoles no les hacen nada? Ujú. Entonces es ahí donde medita Zenén Vidal y dice, esta persecución no fue contra los cristianos judío-arameos, Correcto. sino fue contra los cristianos judío-griegos, Sí, contra sí. ellos. Por eso los Ujú. apóstoles se quedaron allá. La segunda persecución sí va contra ellos, que es la Ujú. persecución que se narra en Hechos 10, Ujú. cuando este Herodes, en este caso es Herodes Agripa I, que es nieto de Herodes el Grande, ¿no? Que es el rey, manda a matar a Jacobo, este es el hermano de Juan, no el que estábamos hablando hace un Ujú. ratito como líder de Jerusalén, manda a matar a Jacobo, echa preso a Pedro y ahora sí la persecución se va contra la iglesia judía. Y en el año 62 se desata una gran persecución contra la iglesia judía por parte del sumo sacerdote, este Anás, que estaba yo Anás. mencionando, que mató a Jacobo en el año 62. En este momentito la iglesia judía está sufriendo una persecución terrible y sobre todo cuando los celotes terminen echando a los romanos de Palestina en el año 67, Ujú. aquí entonces se va a desatar una persecución tan grande contra esta iglesia que los hermanos van a tener que salir de Jerusalén y Ujú. huir a una ciudad que se llama Pela. Es correcto. Ahora, una vez que Palestina es destruida en el 73, realmente la guerra fue de 67 a 73. Uno dice 70 porque en el 70 el templo fue destruido, pero es que Palestina es más grande, o sea, la guerra tardó Ujú. un rato ahí. Entonces, cuando se destruye Palestina, o vamos a decirle Judea, perdón por decir Palestina, Palestina le llama después, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama Judea en este ratito, cuando se destruye Judea, resulta que no está, los cristianos con tradición judía, que dependían o giraban en torno al templo, también empiezan a desaparecer, se van haciendo Mm. más pequeños. Y los vamos a ver siglos más tarde, pero siempre como grupos heréticos. O sea, Es este correcto. grupito, véate tú, por ejemplo, existe un pequeño comentario para terminar. Tal vez ustedes han escuchado ahí en el internet que a veces se dice que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Eso no es cierto. Los que sabemos griego sabemos que eso es cuento, porque el griego con que está escrito Mateo es un griego de traducción. Lo que algunos eruditos creen que realmente pasó es que Mateo se confunde con un antiguo evangelio que se llama el Evangelio de los Hebreos. Este evangelio ha sido descubierto, pero solo en fragmentos realmente. Entonces, esta iglesia judía, como no tiene Nuevo Testamento, porque recordemos que Pablo escribe para las iglesias gentiles, Ujú. y todo el Nuevo Testamento es escrito para iglesia gentil, se escribe en griego Correcto. en primer lugar.
Entonces, Ujú. Pablo es un apóstol a los gentiles, él escribe a los gentiles. Entonces la iglesia se va haciendo más gentil, más griega. Ellos, todo el Nuevo Testamento está escrito una vez más en griego, todo. Pero se habla de una secta judía que se llaman los ebionitas en el siglo segundo. Estos ebionitas se dice que guardan la ley de Moisés, son cristianos, guardan la ley de Moisés y solamente tienen como inspirado al Evangelio de Mateo, Ujú. que está escrito en arameo. A partir de aquí, entonces, algunos opinan, ¿no?, que el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en arameo o en hebreo y que luego se tradujo al griego. Pero realmente no es así. Parece que ellos tenían otro evangelio que lamentablemente nosotros no tenemos completo, solo Ujú. tenemos fragmentos del evangelio a los hebreos, eh, que probablemente era un evangelio diferente. Pero entonces se le va a reconocer así como grupos heréticos. Esa iglesia desaparece. En Es, el siglo cuarto, quinto, va a ser famoso el obispo de la iglesia en Jerusalén, pero ese obispo de la iglesia en Jerusalén no es esta misma iglesia de Jerusalén que era de tradición aramea, sino va a ser una iglesia ya griega, distinta. Así es, entonces, bueno, ya la iglesia en Jerusalén, al debilitarse por todo esto que usted estuvo narrando, contándonos, pues tiende a desaparecer, ¿no? Y bueno, también algunos, digamos, de los judíos más ortodoxos que se habían ido a otros lados y cuando estos judeocristianos que estaban allí en Jerusalén llegaron a tener contacto con esos grupos, en algunas ocasiones se decía, bueno, que eran herejes. Entonces, definitivamente, pues la iglesia de Jerusalén, hasta ahí nosotros podemos rastrear, digamos, su existencia. Justo González, pues precisamente él comienza el capítulo 3 mencionando llamémoslo de alguna manera, problema que tenemos en cuanto a seguir la cronología o la historia de la iglesia en Jerusalén. Bueno, Selvin, hay unas preguntas, creo que tenemos algunos minutos para poder contestar estas preguntas. Yo la tengo acá. El hermano Tomás dice, buenas noches, hermano Selvin Monterroso. ¿Me puede explicar un poco del texto del libro de los Hechos de los Apóstoles 27 sobre la palabra cuando dice Pablo alargó el discurso hasta la medianoche? De antemano, muchas gracias. Vi otro comentario. Dígalo de nuevo, hermano. Ok, Habla de siete, sí, pero es que veo otro comentario que o es el sí, mismo, ¿no? Puse no, atención. Hechos bueno, 27. ajá, ese es de Tomás, del hermano Ok, Tomás. ok. Lo que pasa es que vi otro que se parecía mucho, que estaba preguntando sobre la palabra sábado en ese mismo versículo. Ah, sí, esa pregunta la hace más adelante Jairo Antonio Quiro, no, perdón, que se me hizo. Sí, es José Reyes Blandón. La pregunta de él dice, según Hechos 27 se habla del primer día de la semana, pero en griego aparece el sábado. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Desde cuándo se menciona el primer día de la semana y por qué algunas versiones griegas dicen sábado? No, de hecho, el Nuevo Testamento dice así, pero buena pregunta, ¿no? Ujú. Allí en griego dice mía ton sábado. ¿Qué pasa con la palabra sábado? Que la palabra sabatón tiene dos significados, tres significados realmente, aquí dos me importa. Puede significar, bueno, tres significados. Significa el séptimo día de la semana, Ujú. significa reposo. O sea, hay veces que, por ejemplo, a un miércoles se le llama sábado y eso quiere decir que es día de reposo. Y significa semana, dependiendo del contexto, así uno lo traduce. Entonces aquí dice que ellos estaban reunidos mía ton sábado. Mía significa primero en femenino. Ujú. Eis masculino, mía en femenino. Mía quiere decir el primero de la semana. Entonces, el primer día de la semana. La palabra día la insertan los traductores porque la infieren, ¿no? Entonces, ellos Ujú. estaban reunidos el primero de la semana. Entonces, la palabra sábado ahí significa semana, ¿no?
Así es. Pero para recordar un poco, pues definitivamente la iglesia en el primer siglo, los primeros cristianos, específicamente en Jerusalén, observaban el sábado, solamente que el domingo se reunían para celebrar la resurrección del Mesías, pero lo hacían juntamente, ¿cierto? No abandonaron la práctica de reunirse el sábado, sin embargo, pues el domingo también se reunían para celebrar la resurrección del Mesías. Sí, la otra pregunta me imagino que tiene que ver, ¿no? Porque es que ahondar en un texto me lleva una hora, ¿no? Pero me imagino que tiene que ver con el hecho de que Pablo tomó la cena del Señor después de Ujú, la medianoche. Ya, porque dice ahí que se reunió el primer día de la semana para participar del pan y llegó hasta la medianoche y se cayó Eutico y lo resucitaron y ya no fue en 5 minutos. O sea, eso fue un rato, ¿no? Luego ujú, subió y partió el pan. Entonces partió el pan el lunes, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, realmente para los romanos, la tradición romana, el día comenzaba a medianoche, como para Correcto. nosotros. Pero para la tradición judía, y Pablo era judío, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces, eso significa sábado, lo que para nosotros es sábado a las 6 de la tarde. Es como para los judíos. Cuando ellos guardan el Ujú. sábado, ellos empiezan cuando cae el sol. O sea, el viernes a las 6 de la tarde, o mejor dicho, cuando cae el sol, mete el sol, arranca el día de reposo y termina cuando cae el sol nuevamente, ¿no? Por eso es que cuando Jesús resucita el primer día de la semana, las mujeres ya tienen estrellas aromáticas. Entonces, ¿cómo las compraron? Entonces, que esperaron la caída del sol y ahí ya pueden comprar y comer y toda la cosa, porque el primer día de la semana arranca. Entonces, el primer día de la semana iba de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Y por eso Pablo alarga el discurso hasta la medianoche y no hay ningún problema que ellos están congregados o reunidos en el primer día de la semana, en la tradición judía, ¿no? O sea, yo no soy tan riguroso en cuanto a estas cuestiones exactamente, pero los cristianos, ellos celebraban el primer día de la semana, y eso es histórico, ¿no? Eso es histórico. Correcto, No lo hacían en otro momento. correcto. Había otra pregunta por aquí, bueno, del hermano Pablo Mendoza. Buenas noches, hermanos. ¿Quién determinó llamar a Jesús como Cristo? Bueno, ah, O en, re- Jesucristo. exactamente, como Jesucristo, correcto. Bueno, en realidad, pues nosotros lo que estuvimos analizando al principio era el hecho de que Jesús para los cristianos, de los primeros cristianos, venía a ser el cumplimiento del Mesías, de la llegada del Mesías. ¿Sí? Entonces, por eso se asocia a la figura, ellos asociaron la figura de Jesús con precisamente el Mesías. Por eso allí en Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces es allí donde se llega esa comprensión de que Jesús es el Cristo y entonces comienza ese llamado Jesucristo. Sí, bueno, para los judíos, si uno lee los evangelios, la palabra Cristo es título. Ujú. Jesús es el Cristo, es título. Que en hebreo es Mesías, ¿no? Jesús es el Mesías. Pero cuando la iglesia o el cristianismo se empieza a predicar entre el mundo gentil, el mundo griego, la palabra Mesías se traduce Cristo. Correcto. Ahora, Cristo para ellos no tiene sentido, porque los judíos esperaban al Mesías. Esa Ujú. palabra tiene un contenido teológico. Pero dentro de los gentiles, la palabra Mesías o Cristo ungido, quiere decir, literalmente quiere decir ungido, ¿no? No Ujú. tiene ningún contenido teológico. Ellos no esperaban, los romanos, los griegos, ellos no esperaban a ningún Mesías. Ujú. Entonces, cuando ellos escuchan que Jesús es el Cristo, para ellos no tiene sentido. Entonces lo convierten en nombre propio. En los evangelios, la palabra Cristo es título. En Pablo es nombre propio. Entonces es Pablo el que empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo y combina Jesucristo. los dos nombres. Ujú. Aunque Jesucristo solo existe en español. Si Correcto. uno lo mira en inglés es Jesus Christ, dos Y en, palabras. y Y en en griego. griego también, Ujú. Jesús y luego Christos. O sea, Cristos.
son dos, o al revés, Cristo Ujú. Jesús. Entonces, pero es un nombre propio ya para Pablo. Es correcto. Bueno, el hermano José Reyes Blandón, bueno, es interesante saber que los cristianos del primer siglo, aunque continuaban asistiendo a las sinagogas o guardar aún el sábado, se entiende que, aunque todavía tenían esas prácticas, a esos discípulos antes de ser llamados cristianos en Antioquía de Siria, se les conocía como los del camino. Es decir, que aunque tenían aún ciertas prácticas, los identificaban de esta manera. Sí. Y eso es curioso, ¿no? A ver si me sale un comentario acá. Lo que pasa es que decir dentro de los judíos cristiano es ilógico, Ujú. porque todos son cristianos. O sea, usted le pregunta a los judíos, ¿creen ustedes en el Mesías? Todos, sí, 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 claro, esperamos un Mesías. Entonces, todos son mesiánicos. Sea, todos ¿cómo se llama? Los judíos son mesiánicos. Hasta el día de hoy, ellos siguen esperando a su Mesías. Muy bien. Entonces, no se le puede decir a los cristianos mesiánicos, que Ujú. todos son mesiánicos. Entonces se les llama los del camino. Cuando el Evangelio llega a Antioquía, en Antioquía se le empieza a predicar a los griegos, los que ya son gentiles, ¿no? Le predica a ellos. Estos griegos, para ellos, la palabra Cristo no tiene sentido, entonces cuando ellos lo escuchan mucho, ellos sí dicen, ah, esos son cristianos. Entonces ahí ya tiene más sentido. Ya. Esto es como esos poemas de la independencia de Estados Unidos donde dicen, ahí vienen los ingleses, no tiene sentido. O, sea, ¿cómo se llama este? O Simón Bolívar liberándonos de los españoles, ¿vale? Si todos eran españoles en esa época, o sea, todos se creían españoles. Entonces, son anacronismos históricos, ¿no? Los que Ujú. suceden ahí. Pero la palabra cristiano surge cuando ser cristiano tiene sentido en una cultura griega. En la cultura judía no tiene sentido que a alguien le llaman mesiánico. Todos son mesiánicos, todos creen en el Mesías. Lo que no creen es que Jesús sea el Mesías. Es Entonces, por correcto. eso es que a ellos, para distinguirlos, le van a llamar, en efecto, los del camino. Y la Biblia los llama preferentemente los discípulos. Es correcto. Y bueno, ya para finalizar, vamos, bueno, es un comentario. Dicen que el hermano Jairo Antonio Quiroz, dicen que los celotes andaban con unas dagas pequeñas y se metían entre la multitud y así mataban a opositores pasando desapercibidos. Precisamente de eso estuvimos hablando, no sé, no recuerdo si fue el capítulo pasado o el antepasado, de donde surge la palabra sicario, ¿no? Sí, sí, porque ese cuchillito pequeño que los Ujú. celotes sí tenían, Sí. es que los celotes eran una secta, y los sicarios también, Ujú. pero a veces se distinguía entre ellos. A veces los sicarios eran unos, los celotes eran otros. Igual que la palabra asesino. Más adelante en la Edad Media va a haber una secta, pero esta es musulmana, una secta Ujú. musulmana que se llama la secta de los asesinos. De ahí viene la palabra asesino. Entonces, la palabra sicario, que quiere decir asesino, ¿no? Es alguien que mata, viene de ese pequeño cuchillito que ellos se metían, en efecto, que se llama la sica. Entonces, si uno Ujú. busca en internet sica, le van a aparecer esos cuchillos pequeños, no modernos, no nuevos, sino que sean desenterrados, o sea, todos oxidados, pero es decir, da miedo, es capaz de matar a alguien. Lo que uno no sabe, por ejemplo, ya nos pasamos, Cristian, nos pasamos mucho tiempo, Sí. lo que uno no sabe es que cuando a Jesús le preguntan, ¿es lícito pagar impuestos al templo? Digo, al César, perdón por la imprecisión. ¿Es lícito pagar impuestos al César? De entre la multitud que estaba ahí, había uno que otro sicario, con un cuchillito listo. ¿Vas a decir que sí o vas a decir que no? Porque si dices que sí es lícito, entonces te mato. Por eso es que eso era una trampa, o sea, poner a Jesús en esa encrucijada. Y Jesús contesta de una forma extraordinaria realmente, o sea, dar a César lo que es de César. Entonces el sicario dice, ¿lo mato o no lo mato? No, no lo mato, pues acaba de decir Sí. algo que yo no me esperaba. Pero si Jesús llanamente dice, sí, paguen impuestos a César, los sicarios eran especialistas en apuñalar a la persona y luego dentro de la multitud no necesariamente Desaparecer. desaparecer así como apuñalar. Así es. Bueno, Todo hemos por hoy. llegado,
hemos llegado al final. Gracias, Selvin. Bueno, el próximo martes, con el favor de Dios, estaremos hablando acerca del capítulo 4 que habla de la misión a los gentiles. Selvin, muchas Ok. gracias. Seguimos Bueno, con Hechos de los Apóstoles entonces, ¿no? correcto, correcto, Que el sí, Señor señor. los bendiga. Que Nos descanse. vemos.